¿Qué tal? Bienvenidos a Latidos de Simio, su espacio para los libros, para la literatura. Bueno, estamos aquí nuevamente para hablar, para hablar, perdón, por primera vez de un libro de Haruki Murakami, un lector, digo, un escritor del cual la verdad no he leído mucho, más bien he leído con ya dos libros de él. El primero fue hace muchos años cuando leí Tokyo Blues, que sí me gustó, una novela bastante melancólica, ¿no? Y bueno, me gustó, no lo recuerdo mucho, ¿no? Pero bueno, y ahora quiero hablar de este libro que le traía muchas ganas, la verdad. Es un libro que yo lo vi y dije, bueno, me interesan mucho las biografías de ciertos autores, ¿no? Obviamente los autores que son de nuestro interés. Y lo vi en la librería de viejo a la que voy muy de forma bastante recurrente, ¿no? Y lo vi, lo pedí apartado, por cierto, gracias Fabián por apartarme el libro. Y bueno, vamos a hablar de este librito que le traía, como les digo, muchas ganas y que dije, permítame, que dije, lo quiero leer, tengo muchas ganas de leerlo y es que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? De Haruki Murakami. Ya saben, este autor muy conocido en el mundo de las letras, un autor que ya se le ha hecho hasta una especie de broma, por no decirlo, se ha tomado con mucho humor la cuestión de que siempre, o es muy frecuente su nombre cuando viene el premio Nobel y no se lo han dado todavía. Y según algunas cuestiones que yo leí por ahí, es que se dice que al ser un escritor bastante consumido, reconocido, incluso bastante comercial, pues bueno, no cumple con ciertos parámetros del Nobel, ¿no? Por lo regular, pues premian a escritores bastante menos convertidos en celebridades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con estructuras un poco más, tal vez más complejas, ¿no? Aunque Murakami pues tiene lo suyo, ¿no? El último que ganó el Nobel, Laszlo Krasnokharkai, si no me equivoco, pues bueno, me puse a leer un poco de él y sí está bastante denso en algunas páginas que yo leí. Es un libro como de cuentos, se me fue ahorita el nombre, ¿no? Sí está bastante denso, ¿no? Y bueno, tal vez, no sé cómo deciden los premios Nobel, perdón, la Academia Sueca, pero bueno, eso no es asunto nuestro. Vamos a hablar de este libro. ¿De qué hablo? Cuando hablo de correr, de Murakami, es una edición de Maxi Tusquets, de la editorial Tusquets. Salió en el 2007. Y bueno, este es un libro que consta de poco más de 200 páginas. Y bueno, voy a intentar hacer un análisis no tan objetivo, obviamente, porque bueno, todo lector, las opiniones tienden a ser subjetivas, pero bueno, trataré de dar mis argumentos. Y este libro de Murakami, que es una especie de reflexiones y un poco de autobiográfico, pues bueno, parece en primera instancia, mientras tú lo vas leyendo, parece una especie de libro feliz, un libro sobre el triunfo de la perseverancia y la disciplina, que obviamente tampoco es que sea el libro de superación personal de Murakami, no se trata de eso, ¿no? Que eso no lo intenta. Simplemente creo yo que al hablar tan de sus luchas, de sus conflictos internos y de su triunfo, ¿no? En el mundo también de las letras, tanto de las letras, de la literatura, como en el mundo del correr, ¿no? Del atletismo, de los maratones, pues bueno, uno puede entender que tal vez es un libro donde se enfoca en esos aspectos, ¿no? Y como el nombre lo indica, pues bueno, pues habla de correr. Básicamente habla de correr, todas las implicaciones de ese deporte que llega a convertirse en uno de alto rendimiento, ¿no? Yo ignoraba mucho la cuestión de las personas que se dedican a correr, ¿no? Yo pensaba nada más de, bueno, te pones a correr, das vueltas y ya, ¿no? Pero aquí vas conociendo la disciplina, la perseverancia, los métodos, ¿no? La forma de correr de forma correcta. Él practica algo que se llama floating, o floating creo que es floating, como flotar, ¿no? Que no es correr a altas velocidades, en algunos casos sí, ¿no? Pero sobre todo es como un trote lo que él practica, ¿no? Nos va contando esto aquí en este libro. También
su forma, y eso conllevó a que, por ejemplo, pues Murakami cambiara su vida, ¿no? De ser un empedernido fumador a llevar una vida bastante saludable, ¿no? Al modo de vida de un corredor, ¿no? Incluso Murakami lo ha hecho por más de 30 años, dice él, nos cuenta que corre todos los días. No sé cuántos kilómetros corre todos los días, 10, 20, 40 kilómetros diarios, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Yo cuando leí dije, correr, no sé, ya correr 10 kilómetros al día, ya a mí me parece una barbaridad, ¿no? Pero bueno, se entiende que es una persona que también tanto, que aparte de dedicarse a los libros, a la escritura de novelas y de cuentos, pues bueno, también es un corredor, ¿no? Y eso es lo que hace aquí Murakami, hace sus reflexiones y también algo muy interesante que él realiza es una analogía entre el corredor y el oficio de novelista. ¿Por qué? Porque el novelista también estructura sus propios métodos de escritura, ¿no? Valga la expresión. ¿Por qué? Y aquí yo fui resaltando varias cosas interesantes de esta lectura. Por cierto, siempre hago anotaciones en los libros, ¿no? Y hay algo que él señala y que es bastante puntual y que sirve no solo para la cuestión de correr, permítame, no solo en la cuestión del correr, sino en el oficio del novelista, en el oficio del escritor, ¿no? Que él habla de, por ejemplo, para lograr ser un escritor, pues bueno, con, con oficio, un escritor con oficio, se requiere talento, obviamente, pero también hay que añadirle concentración, constancia y disciplina, ¿no? Él habla de ser un escritor disciplinado, constante, cuando va a escribir, olvidarse de todo, sobre todo si lo hacemos una especie lo hacemos en este momento, en este presente, pues bueno, donde las distracciones están al lado de la mano prácticamente con el teléfono. Él dice, hay que olvidarse de todo, concentrarse totalmente, ¿no? Para escribir las obras. Ya decía Carlos Fuentes en una entrevista por ahí, que dice que los libros no se escriben solos, ¿no? Se requiere concentración y disciplina, lo que se conoce como el oficio. Pero bueno, también aquí en este libro autobiográfico, bueno, es como una especie de ejercicio de la memoria, ¿no? Relata algunas breves cosas de su juventud, remarca algunos traumas de su juventud, de su niñez, del descubrimiento de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? También cuando él inició siendo dueño de un bar, él regenteaba un bar, ¿no? Y cómo no de un momento a otro, ¿no? Pero hubo un momento en que él decidió convertirse en novelista, ¿no? Dejar todo atrás, porque fue una decisión bastante difícil, porque él mismo lo dice, ¿no? Pues tener un bar requería pues su atención completa, ¿no? Los productos, el servicio, los horarios, hacer las cuentas y decidir dejar de abandonar ese negocio que ya estaba establecido, decirle a sus familiares, a su esposa, ¿sabes qué? Me quiero convertir en un escritor pues profesional, ¿no? Y bueno, y por cierto, también un apoyo eh, básico y muy importante en la vida de Murakami, el apoyo de su esposa que le dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar el bar y necesito concentrarme en mis libros, ¿no? Y la apoyó. Lo mismo le pasó a García Márquez cuando escribió Cien años de soledad, que también el apoyo familiar de la pareja fue muy importante. Y también lo resalta aquí Murakami. Bueno, y bueno, Murakami, cuando tú lo vas leyendo, ¿no? Aparte de que viene hablando del correr y todas esas cosas, ese tipo de cuestiones, que en un momento, la verdad, soy sincero, a veces se vuelve un poco tedioso porque el tema es lo mismo, ¿no? Pero hay cosas que van resaltando muy interesantes. Y cómo tú comprendes que Murakami, pues bueno, trabaja de escritor, ¿no? O sea, ¿cuántos conocemos en la actualidad que trabajen de escritor? Es decir, se dedican a eso, ¿no? Y que les pagan por eso, pueden vivir de eso. En México, bueno, es dificilísimo a menos que tengas una beca vitalicia o trabajes de maestro
o bueno, ser recomendado, cuestiones que ustedes ya saben, ¿no? Pero bueno, entonces, pues Murakami trabaja de escritor porque él escribe novelas, escribe cuentos, reseñas, prólogos, de entrevistas y conferencias e incluso realiza traducciones, ¿no? Es de alguna manera lograr el sueño de ser escritor y poder vivir de eso, ¿no? Algo maravilloso, por decirlo de alguna manera, a los que nos queremos dedicar a esto, ¿no? Que ya lo hacemos, ¿no? Que escribimos, publicamos, pero poder vivir de eso, bueno, eso ya son palabras mayores, ¿no? Y bueno, ¿y qué otros temas vienen acá en de qué hablo cuando hablo de correr, aparte de lo consabido? Bueno, él habla de la escritura de novela, cómo es escribir una novela que requiere tiempo y esfuerzo, es un trabajo físico, ¿no? Porque él mismo dice y otros han dicho que tal vez mucha gente piensa que escribir libros es sentarse y disfrutar el proceso y como un momento de solo diversión, ¿no? Es difícil, es un trabajo físico, desgastante, tanto físicamente como emocionalmente, ¿no? Cuando se da el bloqueo, cuando no quieres distracciones, vas a escribir, en principio escribes para ti mismo, ¿no? Y bueno, si llega a los lectores, pues adelante. Es uno de los temas que cuenta acá. La fuerza de voluntad, algo muy importante que resalta Murakami es la fuerza de voluntad en el correr. Dice, hay momentos en que no quería correr, pero no le hacía caso a sus emociones y sí a su disciplina. Decía, yo voy a seguir corriendo y salía a correr, ¿no? Le ayudaba mucho. Él incluso cuando corre dice que se ponía sus audífonos, ¿no? Su Walkman, ¿no? O Dixman, escuchando su música, sobre todo jazz y rock, ¿no? Rock clásico, ¿no? Y él cuando corría, pues pensaba, ¿no? Y él mientras iba corriendo iba pensando en sus novelas, en su obra, en su vida. Era un momento muy íntimo porque, bueno, al correr solo, porque él corría solo, no salía con amigos de que vamos a correr en grupo, ¿no? Él salía solo, ¿no? Y era un ejercicio de introspección, de reflexión, ¿no? De ir maquinando muchos universos internos, ¿no? Y otro tipo de cuestiones. Habla del jazz, habla del rock, ¿no? Aquí nos menciona algunos discos, ¿no? Su afición a la música, ¿no? Es ¿cómo se le dice a los que les gusta mucho la música? Se me fue ahorita el nombre en específico, ¿no? Y bueno, él colecciona viniles, ¿no? Algunos los ha vendido, otros los ha cambiado, pero él tiene una colección impresionante, nos dice acá. Y que otra cosa importante, él dice, yo no los cuento, ¿no? Porque no es la razón. Y yo me hice la misma cuestión de los libros, que los libros que tenemos pues no se deben de contar, ¿no? No es una cuestión mercantilista, no es una cuestión de presunción, ¿no? Sí de tener muchos libros, ¿no? Es claro, ¿no? Tener muchos libros, leerlos, sobre todo, no acumularlos, ¿no? Aunque obviamente el lector, pues bueno, al ser un lector de verdad, pues bueno, uno tiende a cierta acumulación, pero lo importante es leerlos, ¿no? No solo las fotos para el Facebook o para el Instagram y que vean, estoy leyendo tal libro y a veces dice, por ahí apenas leí un artículo y decía, bueno, le tomas foto y ni lo lees, ¿no? Nada más le tomas la foto para presumir, ¿no? Porque tal parece que también los libros se ha vuelto moda, ¿no? La presunción de ser culto, ¿no? La presunción de ser lector para que te distingas, ¿no? Y cuestiones por el estilo, ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? Pero bueno, habla, por ejemplo, la edad del cuerpo, algo muy importante, ¿no? De cómo el cuerpo va, pues bueno, va teniendo su desgaste, ¿no? Los dolores propios de la edad, ¿no? Los famosos achaques que conocemos, que decimos aquí en México, ¿no? Y él habla mucho de eso, de que llega un momento que él cuando narra esto tiene poco más de 40 años, ¿no? Eh, perdón, después de los 40 años, pues bueno, cómo su propio cuerpo, pese a ser una persona pues, saludable, que hace ejercicio, se alimenta bien, duerme muy bien, él habla mucho del dormir bien, ¿no? Pues bueno, el propio cuerpo tiene sus propios desgastes, ¿no? Y habla mucho, como les decía, del descanso, en esta época que vivimos donde parece que descansar o dormir bien o dormir buenas horas está mal visto porque tienes que ser
porque tienes que rendir mucho, ¿no? Tienes que ser funcional, y si duermes mucho eres un, no sé, perezoso, no, hay que dormir bien, el cuerpo te lo pide. Por eso las enfermedades, súmenle que no hacemos deporte, bueno, no hacemos mucho deporte, y aparte no descansas bien, y aparte el estrés del trabajo, de la familia, del mundo, de la sociedad, vivimos en una sociedad enferma, ¿no? Y por eso él mismo habla, pues, de la lectura, del deporte, del aislamiento. Por ejemplo, él, aquí como pueden ver que él va corriendo solo, ¿no? Es un momento para él, es un momento muy personal, necesario para todas las personas, ¿no? Las personas debemos pues, tener un momento donde no todo sea trabajo, no todo sea útil, ¿no? O sea, algo que tenga que ver con producir, ¿no? También hay un momento en que tienes que descansar y como decía como dice un psicólogo llamado Miguel Ángel Sosa, pues habitar el tiempo, no verlo pasar, sino habitar el tiempo, ¿no? Porque tal parece que vivimos muy aprisa. Bueno, esas reflexiones me fue dejando este libro muy interesante. Bueno, habla de los maratones que él corrió, dice que corre un maratón al año o dos, imagínense, los maratones creo que son más de 30, 40, 50 kilómetros, ¿no? Y luego se volvió ultramaratonista, ¿no? El ultramaratonista, como ustedes saben, aparte de correr, tiene que nadar, tiene que subirse a bicicleta, tiene que hacer otros tipos de, de ejercicios, ¿no? De pruebas, ¿no? Y él lo ha logrado, es impresionante cómo lo va contando. Y lo dice de una forma tan, no tan sencilla, pero cuando tú lo analizas y dices, ya nada más de intentar ponerme a correr, volverme una persona deportista, ya requiere un gran esfuerzo. Sobre todo que les digo, estamos acostumbrados a la comodidad. Tu cerebro está muy contento si está cómodo y no está en movimiento, ¿no? Porque el ejercicio, pues, requiere un esfuerzo, ¿no? Obviamente habla de la vida sana, de sus viajes, de sus estadías en distintos países, obviamente de Japón, pero cuando fue a vivir a Hawái, a correr a Hawái, a Estados Unidos, a Inglaterra, bueno, y que le invitan a universidades. Y otra cosa muy importante, ya para ir concluyendo, habla y él nos cuenta de su vida de novelista, ¿no? Su vida de celebridad, pero que él en este libro, y yo le creo, ¿no? Yo le creo, no se adula a sí mismo, ¿no? Él no dice, ah, la gente me ve en la calle. Sí dice que la gente, hay gente que lo ve en la calle, le pide un autógrafo, una foto, pero él no lo ve como una cuestión de adularse a sí mismo, ¿no? Lo ve como un trabajo, como un oficio, que a eso se dedica, ¿no? Que ese es su trabajo, ser novelista. Y creo muy importante que eso debería ser también algo que los que escriben también debería verse como un oficio. Sí, un oficio, un trabajo artístico, pero el trabajo a fin de cuentas que debería ser remunerado, como en países como Noruega, ¿no? También leí un artículo que el paraíso de los escritores, pues es Noruega porque tienen un salario, ¿no? Tienen un ingreso, pueden vivir de sus libros. Países tercermundistas o en desarrollo como el nuestro, México, pues bueno, ser escritor puede serlo, pero vivir de eso es muy, muy difícil. Tienes que tener un trabajo principal y luego ser escritor, ¿no? Sucede así. Y súmela a eso las riñas entre escritores, las envidias, los ataques, que este no es escritor, que este no escribe bien, que como, ya no, paremos de contar, ¿no? Yo ya me estoy eh, curando o más bien tratando en salud mental y decir, bueno, si quieres ser escritor, bueno, que escriba, pero ojo, siempre con la calidad literaria, ¿no? Porque tampoco se vale el autoengaño. Y si alguien más tiene privilegios y tiene oportunidad de publicar, déjalo, no importa. Quien va a decidir si su obra vale la pena son los lectores y el tiempo. Es el único, son los críticos ideales. Ya decía George Orwell que las personas comunes y corrientes deberían dedicarse a las reseñas, ¿no? Ellos deberían ser reseñistas de libros, ¿por qué? Porque no son especialistas, ¿no? Y eso hace que una obra perdure. Así que nos olvidemos de que si no me publica el gobierno no tiene por qué publicarte, ¿no? Si tienes la oportunidad, que bueno, que hay un programa, hay convocatorias y te publican, muy bien, adelante, agradecelo. Pero si no, no pasa nada, deja de estarte quejando de que es que no me publica el gobierno, no me publica la Secretaría de Cultura, públicate tú,
¿no? Haz un esfuerzo, ahorra, imprime tus libros, ¿no? Dalos a conocer, ¿no? Y si los lectores lo aceptan, lo leen, y el tiempo decide que es una obra de calidad, eso es todo, ¿no? No esperes ningún apoyo, ya decía también Emil Solá en un ensayo maravilloso que se llama Literatura y Dinero, que se lo recomiendo y que ya hice el, ¿cómo se llama? La reseña acá. Dice, la literatura no quiere débiles, la literatura no quiere escritores débiles que se quejen, ¿no? Entonces, quieres ser escritor y te la pasas quejándote, no estás hecho para esto, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? Yo también era así, pero bueno, salud mental, inteligencia emocional, uno va viendo más cosas y sigues leyendo y analizas. Si no, ¿para qué te pones a leer? Perdón por ser crítico, pero así son las cosas, ¿no? Yo trato de decir lo que pienso, de ser crítico, ¿no? Se trata de tener pensamiento crítico. Eres un lector, eres un escritor y no tienes pensamiento crítico, ¿no? Y te victimizas, ¿no? Porque, ay, es que nadie me apoya, nadie te va a apoyar. Nadie tiene la obligación de apoyar a los escritores, ¿no? Como les digo, si se da en los aparatos de cultura, de gobierno, que, bueno, impulsen, ¿no? Para ser un país de lectores o de escritores, bueno, adelante. Pero si no, así es la vida es como es y hay que aceptar las circunstancias y las circunstancias son las decisiones que tomamos. Pero bueno, ya me puse un poco intenso, ¿no? Pero me gusta hacer estas reflexiones, ¿no? Aparte es mi canal y bueno, de esto se trata. Y bueno, ya llevamos más de 21 minutos, gracias por tu tiempo, recomendadísimo obviamente. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? De Haruki Murakami, editado por Tusquets, lectura muy buena. Obviamente hay momentos en que se vuelve un poco tedioso porque habla mucho de correr, de correr, de correr, ¿no? Pero otras cosas interesantísimas, las reflexiones, con un lenguaje bastante sencillo, no rebuscado, ¿no? Porque también parece que los escritores quieren a fuerza caer en el rebuscamiento del lenguaje cuando con formas sencillas de expresión puedes decir muchas más cosas, sí, que sin tanto adorno, sin tanto artificio, sin tantos, como decían por ahí, sin tantas florituras. Y bueno, ampliamente recomendada. Y bueno, si la ven por ahí, de verdad les va a dejar muchas reflexiones. A mí me dejó muchas interiores que yo fui interiorizando, que yo fui aprendiendo, ¿no? Que vas adquiriendo para ti, sobre todo si te quieres dedicar a los libros, o si no te quieres dedicar a los libros, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero si también quieres ser un novelista, un escritor de cuentos, de poesía, ¿no? Principio número uno, ponte a leer. Principio número uno, ponte a leer. Y, como nos dice Murakami, talento y también otra cosa, hay que reconocer que cuando no tenemos talento, ni modos, hay que reconocerlo, ¿no? Eh, Talento más concentración, más constancia, más disciplina, ese es el oficio del escritor. Y bueno, gracias por ver el video, ampliamente recomendado, ya saben, los blogs, el otro canal, el periódico Cuarto Poder, nos vemos próximamente, gracias por invertir estos bastantes minutos que llevamos aquí en Latidos de Simio, pero no me gustan las reseñas rápidas, ¿no? Hay que profundizar, por eso no tengo TikTok, ¿no? Reseñas de un minuto no me salen, y lo que hago a veces en Facebook o en Instagram, donde hago pequeños videos de 40 segundos, un minuto, donde le tomo videos al libro, pues bueno, es para invitarlos a ver estos videos, donde aquí hacemos comentarios y analizamos e intentamos profundizar más. Pues bueno, muchas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio de este su confiable Latidos de Simio. Por fin estoy leyendo un poco más a Murakami. Y ojalá sí le den el Nobel, ¿no? Ya se lo merece. ¿Vale? Hasta la próxima. Adiós.